Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí el Pon Show. Estamos en el próximo capítulo, ya arreglando lo del audio, que tuvo el error el capítulo pasado. Una disculpa por eso. Y pues nos quedamos en la parte de la historia donde teníamos que ir a buscar a Sean. No recuerdo su apellido, pero era él, Sean Hampton. Entonces pues vamos a buscarlo, porque parece que él fue el que hizo... él fue el que hizo la matadera en el hospital y que nos mató a la viejita, ¿no? Entonces pues no nos gustó. Vamos a decirle pues que qué onda, ¿no? Básicamente. Una disculpa por eso. Entonces, por lo que se ve, ajá, está aquí adentro. Uff. Another disgusting ghoul did it, don't you think? I don't think so. The wounds are clean, but it's methodical. A freaking vampire then. I can't say, but whatever did this carefully avoided the arteries. We had found ourselves a bloody artist. Seems like the guard at Queen Sean Hampton's killed. Ese tiene un lanzafuego, o como se le llama. Un lanzallamas, perdón. ¿Cómo que no se quema ese güey? Y yo sí. Sí, se supone que es todavía más manco porque él es... Vamos a tener que pararlo tantito. ¿What? No le hizo nada. ¡Uy, me voy a morir! ¡No, Dios mío! Ya me mataron. Ya la veo venir. Sí, ya me mataron. Pues no, se me encerraron bien gacho ahí. Nada que hacer. Vamos a volver a ver qué pasa. La muerte no es algo perverso. El verdadero castigo sería jamás sentir su dulce beso. Uf. Maravillosa frase, la verdad. Aunque no sé, a lo mejor y ser inmortal estaría chido, ¿no? Bueno, quién sabe. A eso de, por ejemplo, ver morir a tus seres queridos, a lo mejor no está tan padre. Entonces, a ver. ¿Qué objetos traigo? No me acuerdo. Vamos a ver si de pura casualidad traigo sueros especiales para combate. Parece que no. Pero traigo sueros regenerativos, entonces... A él es al que le tenemos que dar ahorita, porque tenemos que necesitar sangre, ¿no? Así ya. Bien muerto y... Uy. Ok. Vamos a pararlo a él. Y ahora sí te pego a ti. Pongo eso ahí. Ya se murió uno. Hago para atrás. Me curo. Y le vuelvo a dar. Que la chingada. Otra vez ya me encerré yo. Vamos a tener que quitarnos de aquí lo más rápido posible. Uy. ¿Qué tan lejos llega esa cosa? Vamos a ver qué tal nos sale esto.
ok. Ya no vamos tan mal, no vamos tan mal. Ok, ya casi lo matamos. Ahí está, el muerto. Uf, a ver si este no nos mata así, super troll. Casi, Uf. La verdad es que costó. Yo tampoco voy a decir, ah, no, sí estuvo bien fácil. La verdad es que no. A ver, vamos a ver así que más soltó. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Oh, demonios, no. Ellos no nos dejaron nada. Qué raro que no hayan dejado nada. Pero pues sí se volvió una bestia asesina, parece que Sean. Lo cual no es tampoco algo muy bueno. Porque probablemente también nos vamos a tener que enfrentar con él. Y ahorita por como se ve, igual y ya está más tocho que nosotros. Porque recordemos que cuando matas aquí, siendo vampiro te vuelves más fuerte. Nosotros nos hemos abstenido, la verdad no sé por qué. Supongo que porque no me gusta estar así todo mate y mate gente. No es como mi estilo. Mi estilo es un poquito más tranquilo. Aunque bien podríamos hacerlo así. Y órale. ¿Vas a algún lado, perro? ¡Ey, cabrón! No les dio maravillosa jugada. Uy. Ok. Uf. Estuvimos casi a punto de pillarla, pero otra vez no. Como dicen, a mí se me va una, pero dos no. Yo creo que algo así. Lo que sí que es cierto es que hemos muerto más de lo que quisiera. De hecho ha habido como 3 capítulos que me he muerto. Yo quisiera que no me hubiera pasado nada de eso, pero es lo que hay. Entonces, a ver. Vamos acá. Aquí, esta probablemente está cerrada. No. Ok. ¿Qué más podemos recoger aquí? Chelines. Un anillo. Ni sé dónde ando. Ah, ok, estamos turisteando. Esa gente no sé si las tengo que... Ah, sí. Sí. Ok. Es que el problema es que ellos son más fuertes. Ya se murió. Vamos a pegarle hacia este. Ay. Y vamos a recuperar sangre. Ok, eso estuvo relativamente fácil. El otro explotó luego, lo cual tampoco sé qué tan bueno haya sido. Estamos en el refugio, parece ya. Ah, sí, ya llegamos. Ah, mira, aquí está el cazador de vampiros, parece. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? No, la verdad es que no. Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. Ok, entonces ya llegamos. Antes que nada, el pequeño rapiñeo. Hay una señora, la cual no sé qué sea. Creo que es la de... No. Good evening, miss.
I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Caray. Nada más por cómo visto. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? Los médicos también trabajan duro. As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? No le agrado mucho. Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. No, mira, tantito más y te como, ya te dije. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here, and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. Ya con claridad. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Combato la pobreza. Realmente no tiene idea de quién soy. Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. All right, okay. No need to get all worked up. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. Sus creencias le costaron el trabajo. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Y si él perdió dinero del sindicato al que pertenece. Bueno, no hay investigación. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Tenemos una misión de ella, de hecho. Aquí dice, botines de guerra, buscarlo de quienes robaron. Vamos a ayudarla. Yo creo. Vamos a ver qué más hay. Aquí ya no hay gente. Entonces vamos a ver acá. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town. You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Ok, su vida en Londres es peligrosa. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. No tiene hogar. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton.
the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. Caray, ¿piensa que debo irme? You really think I should go back to a safer place, miss? No, I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. ¿Cuáles son los peligros locales? Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Ok. I'm looking for Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Gracias. Mire, Goodbye, Miss Paxton. ella parece que es hermana de la chava esta que acabamos de ver. Aquí están. Edwina Paxton. Ajá, ella es hermana de Edwina. Ok. Entonces vamos a ver si hay más gente por aquí. Ahí está Sean. Pero antes de ir con Sean tenemos que hablar con más gente a ver si hay más a quien conocer. Aquí hay cosas. Vamos a robarles a los pobres. Oh, viejo periódico. Además, explotó junto antes de colonizar frente a la fábrica de Dawson. Andamos en la fábrica de empleados que tenía todo el distrito. La detonación destruyó ventanas de fábricas para comprimir un sorprendente risa. Creo que esa es la explosión, precisamente la que nos hablaba el tipo del que perdió la mamá de sus hijos y que estaba bien sad porque precisamente decía que él era lo único que les quedaba y el que se lastimó el brazo. El que Aykroyd y el otro querían experimentar con él. Básicamente estamos encontrando de todo, Sí, porque probablemente ahorita que vamos a Sean nos va a decir otra cosa y que hagamos esto y aquello. O a lo mejor nos enfrentamos directamente con él. Pues no. No está bueno hacerlo luego. Parece que ya no hay más gente por acá. Vamos a ver si por acá afuera hay alguien más que podamos ver, hablar o algo así. Parece que no. Sí, parece que no. Pues ni modo, vamos con él ya. El camino nos llevó a él. Así que vamos. Ahí está. Vamos a rapiñarle en la cara. Papel plegado. Perdóname, Dios mío, por lo que voy a confesar. A veces deseo jamás haber salvado a Dyson Delaney y de ahogarse cuando cayó el canal. Ahí está, lo dije. Perdóname, Dios mío, te lo ruego, soy solo un pecador. Dyson quizás sea el caso más frustrante que jamás haya tenido desde que abrí mi refugio en el East End. Durante años intenté comprender por qué este hombre me irritaba siempre, y creo que hace poco descubrí el motivo. Dyson ha dejado de pelear, para siempre. Conocí a muchos bebedores empedernidos en mi vida, hombres, mujeres, ricos y pobres, jóvenes y ancianos. Presencié su pelea contra sus demonios, su pasado, su culpa y sus fracasos. A veces pueden ponerle un nombre a este demonio interior que tienen, mientras que en otros casos jamás se pueden identificar la causa real de su desesperación. Pero en la mayoría de los casos, para estos hombres y mujeres, beber es una forma de seguir peleando. Claro, es la única forma inútil y destructiva de pelear, pero al menos esta autodestrucción significa que algo los hace sufrir y siguen peleando contra el dolor que sienten en lo profundo de su ser. Incluso el alcohólico grave como William Bishop sigue peleando contra su adicción y pidiendo salvación por la luz de Cristo. Mientras sigan deseando ver esta luz, no habrá espacio para la esperanza. Y a Dyson Delaney
No le quedan esperanzas, no bebe para aliviar su dolor, no, ahora está convencido de que bebe conscientemente por el placer sádico de ahogar toda esperanza. Realmente no sé qué es peor pecado, es espantar deliberadamente toda la esperanza del propio corazón o sumergirse cómodamente en autodestrucción. Sí, que esa. Y parece que hay más cosas. Esta está cerrada. Ah, no, está abierta. Hay más cositas. Aquí está. Y ahora sí. ¿Cómo está Sean? Pues se ve bastante bien. Why the long face, Doctor? Olvídalo. Los dos hemos cambiado mucho. It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Scal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Bueno, nos tiene razón. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. No lo repelen siempre los orados. You think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? Usted dice que es inocente. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. No estoy convencido. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. No sé qué decirle. Estoy impresionado, tengo dudas. Tengo dudas. I will not look kindly on you if you're trying to trick me. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Dios, pero demasiado seguro de sí mismo y no se ve como cualquier otro Scal que se ve que está mate y mate y mate. Vamos a ver. Ajá. Está cerca también la otra misión, entonces podemos ir. Y así matamos 2 pájaros de un tiro. Ah, no, ¿verdad? Que los de la PETA ya no les gusta que digan se matan 2 pájaros de un tiro. Entonces decimos y alimentamos 2 pájaros con un bolillo.
Ah, ¿por qué siguió avanzando este mono? Oh. Oh. No. What? Me bajó todos los poderes con su feña. Uy, ya me comió. Toma, ahí está tu fe, perro. Sí explotó, yo pensé que no iba a morirse luego, pero sí se murió. Mira, notas de la guardia de Brigwin. Asunto cazador de vampiros, fraude evitar. Algunos de sus vigías detectaron recientemente la presencia de un tal Iqbal Throgmond cerca de los muelles de Lesden. Probablemente lo vean patrullando en lugar de por la noche. Afirma que es un especialista en la exterminación de vampiros. Ese hombre es un fraude. Ni siquiera es un verdadero estafador, ya que no lo cobra a nadie por su trabajo. Claramente no tiene idea de lo que habla. Si alguna vez se les acerca para proponer alguna suerte con la casa conjunta o colaboración, néguense y déjenlo ir. En lugar de luchar de alimañas, ese hombre no será más que una carnada. ¿Qué dice? No es considerado un verdadero cazador por la guardia de Brigwin. Oh, Dios. Pobre. Y quiere poner carteles y todo, la verdad, pobrecito. Ya me hice sentir mal por él. ¿Quién está hablando? Otra vez eso de que no quiere correr, maldita sea. La verdad es que no sé cómo se le quita eso. Amigo. Ya lo maté. Hay escalza ahí atrás. Esa cosa baja la resistencia. Ya no tengo sangre, maldita sea. Y ahí están los Skulls muertos. No sé si hacia allá haya más, pero... A ver... Encontrar la entrada a las alcantarillas. Pero es hacia allá la otra misión, así que... no, está arriba, de hecho. Entonces vamos a ver. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate that. Vamos a hacerle bullying. Ya rellenamos nuestra sangre.
También a ti te vamos a sacar tantita sangre. Y que explote. Oh, no se murió. Sí, que eso sí me sorprendió. Uepa, ¿qué hice? Giselle's stolen money. Ok, ya lo encontramos. Everyone has some unethical ways of financing their war. Y ahora sí ya vamos a entrar a las alcantarillas. Ok. Ya entramos a las alcantarillas y aquí no recuerdo qué fue lo que nos dijo que teníamos que buscar. Y nos dice simple y sencillamente explorarlas. Probablemente nos mandó a que nos mataran, O sea, sabía a lo mejor que había algo malo, que él no pudo explorar o algo así, y nos mandó a que nos mataran. It's locked. Digo, es lo que creo, ¿no? Igual y puede que me equivoque y That doesn't work. eso no funciona. So that's it. These wheels control the water level. Ah, ok. De ese modo puedo entrar acá para ver que hay nada. Ah, no, sí, puedo pasar ya por acá abajo. Pero, ¿cuál es el fin de pasar acá abajo? No entiendo para qué serviría. Ah, a lo mejor así ya lo puedo abrir, claro. Claro. That doesn't work. No, entonces también necesitamos cerrar esta. Ajá, así ya no pasa agua. Y ahora sí ya se abre. Se me hizo muy parecido esta mecánica junto con Batman Arkham Asylum y Arkham City. También tenías que ir a ciertos Aquí había algo, yo dije que aquí era muy probable que hubiera algo. Sí, mira, aquí hay cadáveres hechos caca. ¿Cómo no va a haber algo? Aquí hay un muertito, es un skull. Otro skull muerto. O sea, aquí hay algo que mata vampiros, eso es claro. Y nos está acechando. Uf, me eché una rata. Pero ya tenía la barra de sangre llena, entonces creo que no fue tan worth. A ver. Pues sí, al parecer aquí algo nos va a matar. Tiene toda la pinta. Sí, ahora vamos a ver. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. So learn to respect the laws of Ascalon.
Oh, esa cosa se ve que está muy tocha. Solo estamos haciendo caca muy rápido, ¿no? Tenía que hablar. Shall snap like a hare's brittle bones, newborn. Whence do you vanish? Slaughter these skulls while singing your name. Uf. Dare challenge the dictates of that. Cuando te llegan así de a uno, pues está más sencillo, ¿no? En cambio, cuando te llegan de a tres, pues no sé si ya está más difícil. Ah, creo que se está curando, what the fuck. Ah, sus manoplas sí duelen, ¿eh? And thine shall be a fair skull to adorn my mantle. Ah, creo que cuando me pegan sus sombras, él se cura. Hazte para atrás, cúrate. Uy, uy, no. Uy, no. Ni modo, otra vez. Es que se me acabó la resistencia y no me di cuenta hasta después, cuando ya no me podía mover, ¿no? De que estaba muy cerca y dije, chin. Ya valió. Ni modo, estuvo relativamente sencillo. A ver, vamos a volverlo a hacer. Le bajamos más de la mitad de la vida, nótese. No, vamos a ver si no hay por aquí una ratita o algo, porque si no. A ver si no nos podemos escabechar algo aquí bien rápido. Un snack, ¿no? Aquí hay ratas. This is despicable. I have this thirst for blood. Ahí está ya. This is Tarda despicable. demasiado nomás. O sea, yo entiendo que no te gusta Jonathan, pero pues necesita sangre, ¿no? La sangrita. You shall learn to respect the laws of Ascalon. Encircle back. Ya me mató. Oh, mi Dios. Pues no me mató, pero poco faltó, ¿no? Once you vanished, I'll slaughter these skulls while singing your name. No te lo puedo creer. Es que cada que hace eso, ese güey se cura. No, ya la atoré. Quítate.
no le dio, maldita sea. Just not the hair's brittle bones, newborn. Foolish Ekon. Oh, si le das a las cosas esas. Uy, no. Dare challenge the dictates of Ascalon? You found your death in me. Ay, no. Páralo. Uy, Dios mío. Ya me morí. Ya me voy a morir. Ya me he muerto. Ya estoy bien muerto. A ver si así. Este para atrás. No, resistido, no. No, sí. Uf. Ay, Dios mío, penitas. Blood to the pit. Ay, Dios mío, se desapareció. I shall crush you. ¿Dónde está el perro? Ay, ahí estaba. Return to your apothecary and needles. Ay, no, eso se me... Pégame. Your blood is now mine. Tengo que hacer tiempo para tirarle lo de mi ulti. Down, stay down. Ok, ya le estamos entendiendo cómo pegarle. Ah, no, otra vez se trepó. Blood is now mine. Uy, güey. Return to your apothecary and needles. Ya estás bien muerto, perro. Uf. Costó, ¿eh? Oh, vaya que costó. No hay nada más aquí que explorar. Ok, se abrió, pero... Uf, suenan ratas, pero no las veo. Oh. At least one skull escaped Fergal's wrath. No veo las ratas, o sea, las escucho, pero no las veo.
How could he have made it this far? There's blood everywhere. Y parece que ya perdimos la pista de sangre. O será acá arriba, ¿no? Safe we are, still. Drink now. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton vio. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. ¿Por qué la persigue esa criatura? Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scow. They are known as Vulkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. Okay, ¿qué es el club de los Ascalon? What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. Okay. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. ¿Se puede confiar en él? Sean is a Scow. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Una cosa aquí que rapiñar. Oh, Bridget allowed me to wander above some years back. It was unpleasant. O sea, resulta que los Skulls que estuvimos matando sí sienten y son como vampiros, pero diferentes. Básicamente es como algo. We're at your mercy. Will you end us? Pues sí, porque por lo que se ve sí se preocupan y todo. Es en esta en la que creo que dice, ¿no? Ah, sí, ahí está. Club de Ascalon. No es coincidencia que los Econs sean una especie más numerosa y destacada entre los vampiros. Los Econs son la verdadera aristocracia de los inmortales y, si me lo permiten, son los únicos que pueden permanecer en el lugar más alto de la cadena alimenticia. En todos los lugares que visité, siempre hay un Econ como líder de las sociedades mortales o inmortales. Los Econs son los más humanos, los más inteligentes y los más educados entre los vampiros.
No me malinterpreten, no tengo nada en contra de las especies más exóticas como los Vulkod, pero comparten el regalo de inmortalidad como nosotros. La mayoría de ellos han demostrado ser útiles si se les canaliza hacia un objetivo claro, pero carecen de característica más importante, la capacidad de mezclarse entre los mortales sin ser detectados. Por lo tanto, el Club Ascalon solo debe aceptar Econs del más alto linaje como miembros de su círculo íntimo. Según las circunstancias, podrían aceptarse Vulkods como perros de caza o soldados de guerra, siempre y que obedezcan nuestras leyes. Por suerte, estos primos de que mejor garantía tienen de tendencia natural a someterse a obedecer a sus amos. Extracto de la ley Ascalon. Aquí está. Sí, es ese coleccionable. Ok. Hay más cositas que rapiñar antes que hablar con ella, claro. Ok, ahora sí. Hello, Harriet. You recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. ¿Cómo se siente? How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. ¿Puede comer o beber? Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Ok, ¿y le duele? Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Caray. ¿Por qué ha venido aquí? Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. Ok, desea quedarse aquí. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet, always alone. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Caray. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? No soy Nescal, no me parezco nada a ustedes. Los dos somos muertos vivos. We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Caray, o sea, Sean es bueno. Who was that man? The one murdered in the street?
He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Cuéntame sobre esas sombras. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Correcto. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the Guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. Ok. ¿Quién es usted? Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. ¿Qué le pasó? You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Shornhampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon.
to protect us. I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Ok. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. I cannot enter. ¿Por qué tendrá miedo ese tipo? Estamos bien lejos. Vamos a ver por dónde podemos ir. Por acá arriba será. Acá hay un escondite. ¡Ay! No, me senté y no quería. Bueno, vamos a tener que ponerle mejoras. Ahora sí dijimos que vamos a aumentar la capacidad de sangre. No. Aquí. Ok, ahora vamos a aumentar la regeneración. Y por último, esta. No. Esta. No, tampoco se puede. Esta podremos. 2000 recuperación. Ok. Y parece que no podemos poner nada más. No, porque están demasiado caras. Ok. Nos dio esto. Yo me pregunto cuándo vamos a abrir toda esta parte, no lo sé. Vamos a ver si ya podemos mejorar nuestra arma. Parte de buena manija nos falta todavía. ¿Podremos como deshacer nuestras armas? Parece que no. Y pues bueno, yo creo que eso es todo lo que podemos hacer ahorita. Entonces vamos a dejar justo aquí el capítulo de hoy. Y vamos a ver qué más podemos hacer con Sean Hampton. Y ver por qué el joven está aterrado en las alcantarillas. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.